juicio de YPF, el gobierno nacional anunció que apeló la decisión de la jueza que para que cobre un grupo de abogados quiere obligar al gobierno nacional a desprenderse del 51, a vender el 51, pagar con el 51% de las acciones YPF. El gobierno le contestó que es de cumplimiento imposible porque tendría que además aprobar el Congreso Nacional con 2/3 de sus integrantes la transferencia de acciones. La jueza entiende que esto es de cumplimiento imposible, una forma de presionar también al gobierno a sentarse a negociar con un grupo que compró la quiebra del grupo Petersen en España. Este era un grupo minoritario al momento en el que se hace la expropiación de YPF. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en aquel momento, con un diseño del equipo económico a cargo de Kicillof, toman la decisión de pagarle a Repsol, que era el accionista mayoritario, el 51%. Pero no hacen la oferta por la totalidad del paquete accionario, como decía el estatuto que había que hacer. Sacan una ley diciendo que le iban a pagar solamente YPF, y el argumento de Kicillof siempre fue que la ley estaba por encima del estatuto de YPF. Bueno, a raíz de todo eso, lo que se está discutiendo ahora con la decisión de la jueza, que también se cuestiona porque está metiéndose en una quiebra de una compañía en España, por cómo calcula el valor de las acciones al momento de la expropiación, que algunos dicen que es un cálculo desenfrenado, decir que la quiebra esta vale 16.000 millones de dólares, cuando al grupo Repsol, que era mayoritario, se le pagó 5.000 millones de dólares. Hay también un efecto ahí de los intereses acumulados por el tiempo que fue pasando. Bueno, en el medio de toda esta discusión, el gobierno apela, pero dice que la culpa es de Kicillof, ¿no? Por cómo hizo en aquel momento la expropiación. Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, ayer sale a dar una conferencia de prensa sobre esto, defendiendo su gestión de esta manera. Lo que dice al conocer esta decisión de la jueza es que se va a apelar, o sea, mientras Milei dice que el Estado argentino va a decir que esto no corresponde, él sostiene que la culpa la tengo yo o la tenemos quienes participamos de la decisión de la expropiación, y la verdad que es absolutamente contradictorio y peligroso, porque que el presidente de la Nación le dé la razón a los demandantes contradice la defensa del interés nacional. Kicillof incluso citó un reportaje que tuvo mucha repercusión, que hizo Carlos Pañi el lunes a la noche en su programa en Odisea, con Bernardo Sarabia Frías, que era procurador, el jefe de los abogados del Estado durante el gobierno de Mauricio Macri, diciendo lo siguiente: Kicillof. Es el 3. Ningún jurista argentino creo que puede estar de acuerdo con que asiste la razón y el derecho al fallo que obtuvo un fondo buitre en Nueva York. Está Bernardo Sarabia Frías, ex procurador en la época de Macri, que sostuvo y sostiene al día de hoy esta misma posición. Quiere decir que esta sentencia es un disparate jurídico, que lo que se está intentando hacer es prevalecer intereses privados, pero particularmente de un fondo buitre, en base a un estatuto de la compañía, sobre la potestad de expropiación que es del artículo 17 de la Constitución Nacional. Bueno, lo que hizo básicamente en su presentación Kicillof ayer fue cargar las tintas sobre Repsol. Repsol es la empresa española que entra en la privatización de YPF en la época de Menem, ¿no? En el último tramo del gobierno de Menem, entra Repsol. Repsol dice que la gestión fue un desastre, que lo que hizo Repsol fue básicamente hacer una política tremendamente extractiva para usar la guita YPF para invertir en otros países, y que la Argentina pasó rápidamente a tener un déficit energético que además le complicaba mucho las cuentas públicas. Claro, vendía los pozos YPF. Lo que hacía es, en un momento dijo, bueno, voy a empezar a vender estos pozos que no tienen nada y que en realidad lo usaba para llevarse plata para invertir en África y en otros países. La parte más floja de la presentación de Kicillof es que no hizo ninguna alusión al primer remedio que quiso poner Néstor Kirchner en su momento, que fue un desastre, que dijo, bueno, para intervenir en Repsol meto un grupo local sin ningún tipo de experiencia en materia petrolera, que era el grupo Petersen, los Eskenazi, que tenían vínculo con Néstor Kirchner porque tenían el Banco de Santa Cruz en Santa Cruz. Entonces mete a un grupo que no tenía ni siquiera plata para pagar ese ingreso. Entonces acuerdan con Repsol, el grupo Petersen, que le iba a ir pagando los dividendos para que le repagara a Petersen. Por eso en el momento en que lo expropia, va a la quiebra Petersen en España, pues no tenía cómo pagar eso, porque iba a pagar con los propios dividendos de YPF. La cuestión
cuestión es que ese ingreso que nunca fue debidamente explicado y no se le entendía la racionalidad porque solo agravó el problema que traía YPF, del cual no habló nada ayer Kicillof. Nada. Él no había estado dentro de eso. No. Pero el punto era también, decían, bueno, si además de haber entrado por la ventana con este mecanismo, al momento de sacarlo se le pagaba una indemnización, hubiese sido un escándalo. Bueno, Emanuel Álvarez Agis, economista, consultor de P por Q, ahora tiene su propia consultora, era el segundo de Kicillof en aquel momento. A diferencia de Kicillof, cuando ayer lo entrevistó Ernesto Tenemón, Emanuel habló del tema de la presencia de los Petersen dentro de YPF, que era un tema súper controversial y que es el que nos trae hasta acá. Porque el punto es que Kicillof pagan solamente por la parte de Repsol, el estatuto decía que había que ofrecerle a todos, van a la quiebra porque no le pueden pagar a Repsol, esto en España, y ahí Burford, que es el que fue a litigar a Estados Unidos, compra esa quiebra. Con lo cual, de esta plata, si le pagara el Estado argentino, va a cobrar Burford más del 70%, decía ayer Gadano, el economista que entrevistamos. Pues estoy por decir Nicolás Gadano, Nico Gadano, los Nico. Y va a cobrar también un poco Repsol de todo esto. Si Argentina paga, que seguramente va a terminar pagando. ¿Qué decía Manuel Álvarez Agis? Nadie nunca me dijo a mí ni al equipo económico, che, cuidado con Petersen, ¿no? Digamos, che, ahí hagamos un tratamiento especial, etcétera. O sea, de hecho, la decisión de estatización era por todos conocida, que terminaba haciendo que Petersen tuviera que entregar las acciones que tenía en garantía. Lo segundo, especulaciones que he escuchado en este momento, bueno, en realidad lo que está pasando hoy estuvo pensado desde el primer momento. Bueno, esa sí es una hipótesis que me parece un poco tirada de los pelos. La idea de que esto estuvo hecho para beneficiar nuevamente a los Petersen. ¿Entendés? De que ahora van a cobrar los Petersen y que en realidad todo esto estuvo hecho con esa finalidad. Bueno, Lilia Lemoine, a todo esto le marcaban la contradicción de haber ido con el mameluco de YPF a la reunión con Tronco, esa donde Milei estuvo particularmente insultador, y a la que él también había, porque él utiliza... El mameluco de YPF contó que lo usaba los fines de semana para tirarse en el pasto a jugar con los perros. Entonces, cuando lleva al streaming de Tronco a presentar a Conan, va él con el mameluco de YPF y va también Lilia Lemoine con el mameluco de YPF. ¿Qué dijo Lemoine? Nosotros somos partidarios de que el privado maneja mejor las cosas. Después te salen los Kicillof del mundo que te lloran y te dicen, es nuestra empresa argentina. ¿Por qué la quieres? Como un fetiche, lo que les pasa con Aerolíneas. Yo prefiero que Aerolíneas no sea estatal, pero que funcione y que podamos comprar pasajes y que más gente pueda volar y no tener una aerolínea de bandera. ¿Por qué la tenés como símbolo nacionalista? Encima nacionalista, no patriota. A mí me encanta que a una empresa nacional le vaya bien, a una empresa pública con fondos del Estado le vaya bien. Yo misma me pongo el overol de YPF. Cuando yo no era diputada, a mí un canje me lo pagaban para hacer publicidad. Y hoy por hoy yo no hago canjes ni hago publicidad porque va en contra de la ley de ética pública y soy diputada. Trabajo para el Estado. YPF, ok, es una empresa estatal, listo, me pongo el mameluco, le hago publicidad a YPF. Bueno, es todo un progreso dentro de lo que el tema de ser consciente de que la ley de ética pública prohíbe esto, no por Lilia Lemoine, pero me acuerdo con Santillán. Santillán hace mucho canje con los hoteles. Con los hoteles, La sí. diputada Santillán, a quien en su momento habíamos entrevistado, le preguntamos, ¿te acordás? Sí. Después no nos atendió más, pero le preguntamos por qué arrobaba los hoteles una diputada, porque es raro que una diputada no puede por la ley de ética pública hacer canje. Y dijo que era porque está en la Comisión de Turismo y que entonces tiene muchas reuniones y que no le alcanza el despacho. Y que hay por muchas salas en el Congreso de la Nación, en el anexo, se juntan las comisiones cuando... La senadora de Santa Fe también es de hacer canje de ropa. ¿Lozano? ¿Carolina Lozano? Carolina Lozano, creo. Lozada, Carolina Lozada. Está prohibido por la ley de ética pública. En eso tiene toda la razón del mundo Lilia Lemoine, que no sé por qué ligué yo, porque ahí le preguntaron por el tema de que Santiago Oría, el documentalista, funcionario público, me había insultado muchísimo, simplemente por pedir que no insultara más Milei, y después Milei lo retuiteó encantado con que Oría me había insultado. Oría tiene razón. Hay cosas que no se hacen. A ver, estamos hablando de que estamos defendiendo a los argentinos de que por culpa de Kicillof se van
vamos a perder 2.000 millones de dólares. Y esta mina se espantó cuando Milei le dijo que era un burro, y ahora ella está preocupada por las formas. No. Yo, perdón. Acá no podemos perdernos en las formas. Claramente yo acá no voy a maltratar a ninguno de ustedes mientras me hablen correctamente. Uno responde en el tenor de lo que escucha. Lo que hace el kirchnerismo y algunos periodistas que reciben pauta del kirchnerismo es defender lo indefendible. Yo no estaba defendiendo a nadie, era burro eunuco lo que le dijo, pero además era un compilado de cosas donde dijo mierda a una enorme cantidad de personas. Era un argumento bastante más amplio que hablar solamente de Kicillof. En ese momento le había dicho, pero hablaba de los mandriles, de perió mierdas y demás. Sí, las formas son importantes como el fondo también, digo, mucho más cuando representan una investidura como es la del presidente de la Nación o una diputada nacional, digo. Sí, que ella no tiene mala forma. No, pero por eso, pero digo, en el caso de que ella que estaba hablando. Bueno, mientras tanto, ayer saltó un poco el dólar, se movió en las últimas 2 semanas un 4,5%, en realidad saltó. Se empieza a mover dentro de una banda en la cual empieza a moverse más rápido que la inflación, con la pregunta del impacto futuro sobre inflación, ¿no? Luis Caputo, el ministro de Economía, estaba un poco enojado ayer con relación a lo que dice que los consultores y economistas vienen pronosticando hace mucho tiempo que va a haber una devaluación y que como mal asesoran a sus empresas, las empresas quiebran culpa de esto. El dólar flota, por lo tanto a cualquiera que le parezca que está barato, agarrar los pesos y comprar. No te la pierdas, campeón. O sea, tenés pesos y el tipo de cambio flota y vos sos el que sabe que está baratísimo y comprá. Por otro lado, más allá de que a nosotros nos parece un absurdo el tema de la famosa tira histórica de si el dólar está barato en términos históricos o no, porque hay un montón de factores que influyen y realmente no tiene mucho sentido, pero tomemos los últimos 2 meses, para los que dicen que hoy el tipo de cambio está barato, digo, no están mirando lo que está pasando en el mundo. El dólar se hizo pomada contra la mayoría de las monedas. Bueno, ayer Domingo Cavallo en uno de sus posteos insiste con el tema del atraso cambiario, dice que no flota realmente el dólar porque las empresas no pueden entrar. Y después Caputo habló de vender dólares para pagar el alquiler. Si Federico se quiere ir de viaje con su familia a algún lugar y tiene que comprar dólares y Chembo los tiene que vender porque quiere pagar el alquiler, entonces le vende sus dólares a Federico, fue una transacción entre privados. Los dos están contentos con su transacción. Ahora Chembo tiene pesos, puede pagar el alquiler, Federico tiene dólares, se fue con su familia afuera. Bueno, uno se va afuera y el otro, si tuviese dólares de ahorro, se descapitaliza para poder pagar el alquiler. Pero está contento Tembo. Ayer hubo mucha compra de dólares. Se especula justamente que tiene que ver con el cierre de las tarjetas, como conviene pagar en dólares y no en pesos, porque con pesos tiene el recargo. Cuando vence y cierran las tarjetas, si es que hubo mucho impacto mundial de clubes, ¿no? Sí. Más dólares para atesoramiento, lo cual va empeorando la cuenta corriente en dólares. O sea, si tenés mucha demanda de individuos presionando sobre la cuenta corriente en dólares, y dicen que uno de los factores que pudo haber incidido en la suba de estos días tiene que ver con el cierre de las tarjetas. El cierre de la tarjeta, los empresarios pymes que quieren acceder a dólares para poder pagar en el exterior deudas, y como no pueden por las empresas. Porque todavía siguen el cepo para empresas, claro. Recién el año que viene está previsto que se levanten las restricciones. 7:15 de la mañana. Champagne Supernova, Oasis, fría helada la mañana.